La realidad, tal como la percibimos, podría no ser un escenario sólido y externo, sino un teatro proyectado enteramente dentro de la conciencia. Esta fue la audaz proposición del obispo Berkeley. Ese es percipir. Ser es ser percibido. Si nadie observa el árbol caer en el bosque, quizás el árbol, el sonido y el bosque mismo simplemente se disuelvan en la nada. Para el idealismo subjetivo, la mente es el único sustrato real. No hay materia bruta allá afuera, solo ideas e impresiones sensoriales aquí adentro, sostenidas quizás por una mente divina que todo lo observa. Es una visión vertiginosa que nos deja solos con nuestras percepciones, cuestionando la solidez del suelo que pisamos y la existencia de todo lo que no miramos directamente. Una soledad epistemológica que desafía nuestro sentido común más arraigado sobre un mundo independiente de nosotros. Contra esta disolución de lo real se alzó Albert Einstein, un firme defensor del realismo objetivo. Para él, la luna sigue ahí aunque nadie la mire. El universo debe tener una existencia independiente, gobernada por leyes causales y locales, donde nada viaja más rápido que la luz. La realidad no puede depender de quien la observa. Debe ser sólida, predecible, un mecanismo de relojería cósmico que funciona con indiferencia a nuestra presencia. Por eso, cuando la incipiente mecánica cuántica sugirió conexiones instantáneas a distancia, Einstein se resistió con todas sus fuerzas. Lo llamó espeluznante acción a distancia, convencido de que la teoría estaba incompleta y que debían existir variables ocultas, elementos de realidad aún no descubiertos que restaurarían el orden, la localidad y la sensatez a un universo que empezaba a comportarse de forma extraña. Pero Niels Bohr y la Escuela de Copenhague abrazaron esa extrañeza. Para ellos, no hay una realidad cuántica profunda antes de la medición. El acto de observar no solo revela, sino que define el estado de la partícula. Y entonces surgió el concepto más desafiante, el entrelazamiento cuántico. Dos partículas, nacidas juntas, comparten un destino instantáneo sin importar la distancia que las separe, desafiando el límite de la velocidad de la luz. Durante décadas fue un debate filosófico, hasta que físicos como John Clauser llevaron la pregunta al laboratorio, poniendo a prueba la realidad misma. Los experimentos de Clauser confirmaron lo imposible. El realismo local de Einstein fallaba. El universo, en su nivel fundamental, es no local. Está intrínsecamente conectado de formas que trascienden el espacio y el tiempo clásicos, dando la razón a la extrañeza cuántica sobre el sentido común. Si la observación es fundamental, John Archibald Wheeler llevó esta idea al extremo con su universo participativo. Sugirió que no somos meros espectadores en un cosmos preexistente, sino participantes activos que a través de actos de observación cuántica, literalmente traemos el universo a la existencia, incluso su pasado distante. Es el it from bit, la realidad emergiendo de la información. Imaginó el universo como una gran U, donde un ojo en el presente se vuelve para observar el inicio del tiempo, cerrando el circuito de la existencia. Sin observadores, el universo podría permanecer en un limbo de potencialidad indefinida, una superposición de todas las historias posibles pero ninguna real. Nuestra conciencia, en esta visión, no es un accidente evolutivo, sino el ingrediente esencial que colapsa la posibilidad en realidad tangible. Esta centralidad de la observación resuena antiguas ideas como el panpsiquismo, que sugiere que la conciencia no es exclusiva de los cerebros biológicos, sino una propiedad fundamental e intrínseca de toda la materia, presente en grados variables desde un electrón hasta una mente humana. Si todo tiene una chispa de interioridad, el entrelazamiento cuántico podría ser la manifestación física de una interconexión psíquica universal. Carl Jung, explorando las profundidades de la psique, propuso la sincronicidad, coincidencias significativas que no tienen una causa física aparente, pero que están conectadas por el sentido, como si el mundo interno de la mente y el mundo externo de la materia estuvieran reflejándose mutuamente en un espejo oculto. Quizás el entrelazamiento, el universo participativo y la sincronicidad
sean facetas de una misma verdad, que la realidad es un tejido indivisible de mente y materia.